para entender qué hacer cuando una mujer se muestra distante y aplicar los 3 secretos de psicología oscura para que una mujer fría te busque, primero debemos diseccionar el colapso de su realidad predecible. Lo que ella siente en este primer momento no es amor, ni siquiera extrañamiento, es un cortocircuito en su sistema de validación. No vamos a hablar de enviarle flores o poemas desesperados. Vamos a hablar de contrainteligencia emocional. Si te quedas hasta el final de esta primera parte, entenderás por qué tu silencio inicial no es una debilidad, sino la primera ficha de dominó que derriba su torre de marfil. Te enseñaré a identificar el momento exacto en que su seguridad se transforma en una duda punzante. El ego femenino, en el vasto mercado de la atención moderna, se alimenta de una dieta constante de validación. Ella se ha acostumbrado a que tú seas el satélite que orbita su planeta, un recurso garantizado y gratuito. Tu búsqueda constante era su confirmación diaria de valor. Al dejar de buscarla de golpe, no solo dejas de enviar mensajes, cortas el suministro de oxígeno de su autoimagen. Imaginen esto, durante semanas o meses, ella ha operado bajo la premisa de que tú siempre estarás ahí, esperando en la reserva. Esta predictibilidad le permite a ella relajarse, explorar otras opciones o simplemente perder el interés, porque sabe que el plan B, que eres tú, es sólido. Al retirar tu energía, provocas un fenómeno sísmico en su psique. Su mente intenta procesar un error en la matriz. ¿Por qué el hombre que siempre estaba ahí ya no está? Aquí comienza la primera etapa de la erosión de su ego. La seguridad absoluta que sentía se transforma en una inquietud creciente. Ella empieza a cuestionar su propio valor de mercado emocional. La pregunta subconsciente que carcome su mente es, si él ya no me busca, ¿he perdido mi atractivo? ¿Hay alguien más que ha capturado su atención? Tu silencio se convierte en un espejo donde ella se ve obligada a mirar sus propias inseguridades sin el filtro reconfortante de tu validación. No es un juego, es una confrontación directa con su propia soledad y la posibilidad real de la pérdida. Este es el primer secreto. El poder de la ausencia no es el castigo, sino la revelación de la verdad. Ella no extraña quién eres tú, extraña lo que tú la hacías sentir sobre sí misma. Y al retirar ese espejo, la dejas sola con su realidad. Mantente firme en este punto, porque cualquier reacción tuya restaurará su ego y perderás la ventaja estratégica que acabas de ganar. El silencio es tu mejor herramienta de respeto propio y tu mensaje más poderoso. Para comprender cómo actuar ante una mujer fría y descifrar sus verdaderas intenciones, debemos analizar cómo su ego entra en una fase de defensa activa tras el desconcierto inicial. Lo que estás presenciando no es un cambio de corazón, sino una táctica desesperada para recuperar el control remoto de tus emociones. En esta parte, aprenderás a distinguir entre una muestra de afecto genuino y un simple test de poder. Te revelaré por qué morder el anzuelo de sus mensajes casuales es el error más común que cometen los hombres y cómo tu estoicismo en este punto fractura su ego de forma irreversible. Si quieres que ella te busque de verdad, debes aprender a ser inamovible ante sus provocaciones. Cuando el desconcierto inicial se asienta, el ego de ella no se rinde. Por el contrario, activa un protocolo de negación. Se dirá a sí misma que tú estás simplemente ocupado, que te estás haciendo el difícil o que estás esperando a que ella dé el primer paso para perdonarte. Es una forma de autoprotección para no enfrentar la dolorosa posibilidad de que ya no te importa. Pero en el fondo, la inquietud crece como una hiedra venenosa. Aquí es donde aparece el infame test de poder. Es casi matemático. Ella lanzará un anzuelo diseñado específicamente para obtener una reacción tuya. Puede ser un me gusta en una foto antigua de hace 3 años, una historia de Instagram con una canción que casualmente les recuerda a ambos, o un mensaje de texto tan vago como un simple ¿cómo estás? No te confundas. Esto no es amor. Esto es una verificación de estado. Ella necesita saber si todavía tiene acceso a tu atención, si todavía eres ese satélite orbitando su planeta. Está midiendo la temperatura de tu agua para ver si ya te has enfriado o si sigues sirviendo por ella. Si tú mantienes el estoicismo y no reaccionas, el golpe a su ego es doble. Ella esperaba una confirmación inmediata, una señal de que sigues ahí esperando la reserva. Al no recibirla, la realidad la golpea con fuerza, has recuperado tu centro. El ego se fractura porque ya no puede predecirte. En la psicología femenina, la predictibilidad de un hombre es a menudo lo que le permite a ella perder el interés. Al volverte impredecible a través del silencio absoluto, te vuelves paradójicamente una figura de autoridad sobre ti mismo. El fin de su ego comienza cuando ella entiende que tus acciones ya no dependen de sus estímulos. Estás operando bajo tus propias leyes, y eso es aterrador y magnético a la vez. Cada test de poder que ignoras es una batalla ganada en la guerra por tu propia dignidad. Ella empezará a ver tu silencio no como un castigo, sino como una muestra de una fuerza interior que ella ya no puede controlar.
Este es el momento de máxima tensión, y tu única respuesta debe ser la más fuerte de todas: ninguna. Para profundizar en cómo despertar el interés de una mujer que se ha alejado, debemos explorar la zona de la ansiedad que crea tu ausencia. El cerebro humano odia los vacíos de información, y cuando dejas de buscarla, creas una brecha de curiosidad que ella se ve obligada a llenar con su propia imaginación. En esta sección, analizaremos cómo la imaginación de una mujer, bajo la presión de un ego herido, puede ser su peor enemiga y tu mejor aliada. Te enseñaré a diferenciar entre ignorar, que es reactivo, y alejarse en paz, que es estoico, y por qué esta sutil diferencia es lo que hace que ella se despierte preguntándose qué estarás haciendo tú. Entramos en territorio psicológico avanzado. Al retirar tu atención, has creado un vacío de información. El ego de ella, acostumbrado a la validación constante, entra en pánico y empieza a proyectar escenarios. Y la imaginación, cuando está impulsada por la inseguridad, rara vez es amable. Ella empieza a imaginarte feliz, enfocado en tus metas, o lo que es peor para su ego, con otra persona que sí valora tu presencia. Tu silencio comunica, sin decir una sola palabra, que tienes opciones. Comunica que tu vida es lo suficientemente interesante y valiosa como para que su ausencia no sea una tragedia griega, sino un simple dato. Esta es la fase donde ella empieza a revisar tus conversaciones antiguas, buscando señales de dónde perdió el control. El ego, que antes la hacía sentirse superior o en control de la dinámica, ahora la hace sentir pequeña ante la inmensidad de tu indiferencia. La brecha de curiosidad es tan grande que empieza a ocupar la mayor parte de su tiempo mental. Ya no eres tú quien piensa en ella desesperadamente, es ella quien se despierta con tu nombre en la mente, preguntándose qué estarás haciendo, con quién estarás, y por qué ya no eres su plan B garantizado. Es crucial entender la diferencia entre ignorar y alejarse en paz. Ignorar es a menudo reactivo, se nota el esfuerzo por no responder, la tensión de contenerse. Se siente como un castigo. Pero alejarse en paz es estoico. Es simplemente dejar de priorizar lo que no te prioriza. Ella nota esa diferencia. Siente que no estás enojado, que no hay resentimiento, sino que simplemente has evolucionado. Has subido de nivel. Y esa percepción de tu evolución es lo que la atrae de nuevo. Siente que ha perdido el acceso a un hombre que no solo es fuerte, sino que también es capaz de encontrar su propia validación dentro de sí mismo. Tu silencio no es un castigo, es la consecuencia lógica de su propia frialdad. Estás enseñándole a través de tu ausencia cómo debe ser tratado un hombre de valor, y esa lección es un fuego que quema su orgullo y la obliga a revaluar todo lo que daba por sentado. Para comprender qué sucede cuando una mujer se vuelve distante de repente y cómo puedes utilizar esa situación a tu favor, debemos analizar el colapso de su sistema de validación externa. Al romper el ciclo de atención, provocas en ella una especie de abstinencia emocional que la obliga a enfrentar su propia realidad sin el filtro reconfortante de tu búsqueda constante. En esta parte, exploraremos el momento de gran peligro para el hombre que no es estoico, el momento en que ella puede volverse extremadamente dulce o extremadamente hostil. Te revelaré por qué ambas son tácticas desesperadas de su ego para recuperar su posición y cómo mantener tu paz es el golpe final que la deja sola con su inseguridad. La mayoría de las interacciones modernas se basan en un intercambio de dopamina. Tú le dabas dopamina a través de tu atención constante, tus mensajes y tu búsqueda, y ella te daba a cambio la oportunidad de estar cerca, manteniendo el ciclo vivo. Al romper este ciclo de golpe, ella entra en un estado de abstinencia emocional. Lo que siente una mujer en este punto es una caída en picado de su confianza externa. Muchas mujeres basan su seguridad en la cantidad de hombres que están en espera o orbitando su vida. Tú, al salirte de esa fila y recuperar tu dignidad, desestabilizas toda la estructura de su autoimagen. El fin de su ego es el reconocimiento doloroso de que no es indispensable. Este es un momento crítico. Es el momento en que su ego, sintiendo que pierde el control definitivo, puede reaccionar de dos formas extremas. Puede volverse extremadamente hostil, intentando provocarte para ver si todavía te afecta su enojo o su desprecio. O puede volverse extremadamente dulce, intentando seducirte para que vuelvas a tu papel de proveedor de atención. Ambas tácticas son trampas. Si ella es hostil, está intentando verificar si aún tiene sentimientos por ella, aunque sean negativos. Si ella es dulce, está intentando ver si todavía eres ese hombre desesperado que cederá ante la menor muestra de afecto. Pero tú sabes que la verdadera victoria no es que ella vuelva rindiéndose, es que tú ya no la necesites para sentirte completo. El silencio ha revelado la verdad oculta, ella no amaba quien eras tú, amaba lo que tú la hacías sentir sobre sí misma. Al retirar ese espejo, la dejas sola con su realidad, obligándola a enfrentar el vacío que tu ausencia ha dejado. Mantener tu estoicismo en este punto es fundamental. No reacciones ante su hostilidad ni cedas ante su dulzura fingida.
Tu indiferencia es el golpe final que desmantela su estrategia y la obliga a reconocerte como un hombre que tiene un mundo interior tan vasto que ella no es necesaria para que ese mundo siga girando. Esta es la verdadera fuerza que la hará buscarte de nuevo, no por capricho, sino por el respeto que tu disciplina emocional ha inspirado. Para profundizar en cómo seducir a una mujer fría y convertirte en el objeto de su deseo sin mover un solo dedo, debemos aplicar una ley universal: valoramos lo que es escaso y lo que puede perderse. Al dejar de buscarla, te transformas de un recurso abundante y gratuito en un activo de lujo que ella ya no puede permitirse dar por sentado. En este bloque, analizaremos el giro psicológico que ocurre cuando ella empieza a idealizarte. Te enseñaré por qué tu silencio absoluto te otorga una dignidad que ninguna palabra de amor podría construir y cómo tu ausencia se convierte en una lección de fuego que quema su orgullo y eleva tu valor a niveles que nunca imaginaste. Hay una verdad fundamental en la psicología humana: valoramos lo que es escaso. Mientras la buscabas desesperadamente, eras un recurso abundante, un comprendido en su vida. Eras gratis. Al dejar de buscarla y recuperar tu dignidad, te conviertes instantáneamente en un recurso de lujo. Tu atención, antes tan fácil de obtener, ahora es algo precioso y difícil de conseguir. En este punto del proceso, ella empieza a idealizarte. Sus recuerdos filtran los momentos malos o aburridos y se enfocan en tu valor, en tu caballerosidad, en tu fuerza. El ego de ella, que antes le decía, puedes conseguir algo mejor, ahora le susurra al oído, cometiste un error al perderlo. Lo que ella siente en este momento es la pérdida de un activo valioso, pero aquí está el giro psicológico crucial: ella no extraña al hombre que rogaba y suplicaba, extraña al hombre que ella cree que eres ahora. Ese hombre fuerte, silencioso y misterioso que fue capaz de decir basta y alejarse con dignidad. El fin de su ego es el nacimiento de tu leyenda en su mente. Ella empieza a compararte subconscientemente con otros hombres que si la buscan desesperadamente, y esos hombres le parecen débiles, predecibles y aburridos en comparación contigo. Tu silencio te ha otorgado una dignidad que ninguna palabra de amor podría haber construido jamás. Estás enseñándole a través de tu ausencia cómo debe ser tratado un hombre de valor, y esa lección es un fuego que quema su orgullo y la obliga a revaluar todo lo que daba por sentado. Mantente firme en este punto, porque cualquier acercamiento tuyo restaurará su ego y perderás la ventaja estratégica que has ganado. El silencio es tu mejor herramienta de respeto propio y tu mensaje más poderoso. Estás elevando tu valor a niveles que ella nunca imaginó, y esa percepción es lo que la hará buscarte de nuevo, no por capricho, sino por el respeto genuino que tu disciplina emocional ha inspirado. Para comprender qué sucede cuando una mujer se vuelve distante de repente y cómo puedes utilizar esa situación a tu favor, debemos analizar cómo su ego, en ausencia de tu validación, deja de luchar contra ti y empieza a luchar contra sí mismo. Lo que estás presenciando es la sustitución de la realidad por la nostalgia, un fenómeno psicológico poderoso que trabaja a tu favor. En esta sección, exploraremos cómo tu figura se purifica en su mente a medida que el silencio se prolonga. Te revelaré por qué ella empieza a idealizar cada gesto de fuerza o caballerosidad que tuviste y cómo el estoicismo nos enseña que el valor de una persona a menudo se percibe con mayor claridad cuando se retira de la vista. A medida que el silencio absoluto se prolonga, el ego de ella deja de luchar contra ti y empieza a luchar contra sí mismo. Lo que siente una mujer en esta etapa es la sustitución de la realidad por la nostalgia. Cuando estabas presente y buscándola desesperadamente, ella se enfocaba en tus defectos, en tus inseguridades o en tu predictibilidad, porque tu atención era un derecho garantizado. Ahora que eres una ausencia palpable, tu figura se purifica en su mente. Sus recuerdos filtran los momentos malos y se enfocan en tu valor, en tu caballerosidad, en tu fuerza. El fin de su ego ocurre cuando ella se da cuenta de que ya no tiene el poder de crear tu estado de ánimo. Antes, si ella no respondía a tus mensajes durante horas o días, tú sufrías visiblemente. Ese sufrimiento era su alimento, su confirmación de que todavía tenías acceso a tu atención. Ahora, al no tener noticias tuyas de ningún tipo, ella pierde esa brújula. Se pregunta en qué momento dejé de importarle. Esta duda es corrosiva para su ego. Empieza a idealizar cada gesto de caballerosidad o fuerza que tuviste, no porque de repente te ame más, sino porque el vacío de tu ausencia ha hecho que tu valor en el mercado de su mente suba por las nubes. El estoicismo nos enseña que el valor de un objeto o de una persona a menudo se percibe con mayor claridad cuando se retira de la vista. Ella está experimentando el costo de oportunidad de haberte dado por sentado. Al volverte impredecible a través del silencio, te vuelves paradójicamente una figura de autoridad sobre ti mismo. El fin de su ego comienza cuando ella entiende que tus acciones ya no dependen de sus estímulos. Estás operando bajo tus propias leyes, y eso es aterrador y magnético a la vez. Cada test de poder que ignoras es una batalla ganada en la guerra por tu propia dignidad. Ella empezará a ver tu silencio no como un castigo,
sino como una muestra de una fuerza interior que ella ya no puede controlar. Este es el momento de máxima tensión, y tu única respuesta debe ser la más fuerte de todas: ninguna. Para profundizar en cómo actuar ante una mujer fría y descifrar sus verdaderas intenciones, debemos analizar cómo su ego desesperado puede entrar en una fase de tierra quemada cuando siente que ha perdido definitivamente el acceso a tu atención. Lo que estás presenciando no es una invitación a volver, sino una trampa estratégica para recuperar su posición de poder. En esta sección, aprenderás a identificar comportamientos erráticos diseñados específicamente para provocar una reacción en ti. Te revelaré por qué incluso el odio es una forma de atención que ella anhela y cómo tu estoicismo absoluto, tu capacidad de permanecer como una roca inamovible, es el golpe final que la enfrenta a la verdad más aterradora de todas: la indiferencia. Llegamos a un punto crítico en este proceso: la desesperación del ego. Cuando una mujer siente que ha perdido definitivamente el acceso a tu atención, su ego puede entrar en una fase errática, un comportamiento de tierra quemada diseñado específicamente para obtener una reacción de ti, no importa de qué tipo. Aquí es donde podrías ver comportamientos que parecen no tener sentido. Puede que publique fotos excesivamente sugerentes en redes sociales, o que intente salir con alguien de tu círculo cercano de amigos solo para ver si reaccionas. Es vital que entiendas esto. Esta no es una invitación a volver, ni una muestra de afecto desesperado. Es una trampa estratégica para recuperar su ego. Ella necesita desesperadamente que tú rompas el silencio absoluto, aunque sea para reclamarle, pelear o gritarle, porque incluso el odio y la frustración son formas de atención que confirman que todavía tienes acceso a tus emociones. Si tú reaccionas ante sus provocaciones, su ego se restaura instantáneamente. Ella pensará subconscientemente: todavía le importo lo suficiente como para enojarse. Todavía tengo control sobre él. Pero si tú mantienes tu paz estoica, si permaneces como una roca inamovible ante la tormenta de sus provocaciones, ella se enfrenta a la verdad más aterradora de todas las posibles verdades en la psique humana: la indiferencia absoluta. La indiferencia es el golpe final, el jaque mate emocional. Lo que siente es que ha dejado de existir en tu universo emocional. Para una persona que vive desesperadamente de la validación externa, ser invisible para alguien que una vez la adoró y la buscaba desesperadamente es una herida que el ego rara vez puede sanar sin una transformación total de su carácter. Este es el verdadero fin del juego, y tu estoicismo en este punto es fundamental para tu propia dignidad y para que ella aprenda la lección final del respeto que tu disciplina emocional ha inspirado. Para profundizar en cómo despertar el interés de una mujer de forma genuina y duradera, debemos explorar un fenómeno psicológico fascinante: como el fin de su ego puede ser, paradójicamente, el comienzo de una admiración genuina, aunque a menudo sea secreta. Al dejar de buscarla desesperadamente, has demostrado la forma más pura y poderosa de fuerza: el autocontrol. En esta sección, analizaremos cómo tu silencio absoluto te transforma de una figura predecible en un misterio magnético. Te enseñaré el concepto de atracción por respeto y por qué ella siente una punzada de arrepentimiento, no por la relación en sí, sino por haber perdido el acceso a un hombre con tal nivel de disciplina emocional. Este es el momento de tu máxima realización estoica. Paradójicamente, el fin de su ego es el comienzo de una admiración genuina, aunque a menudo sea secreta y profundamente guardada en su corazón. En la psicología profunda, la fuerza es admirada y la debilidad es despreciada, no importa lo que nos digan las convenciones sociales. Al dejar de buscarla desesperadamente, has demostrado la forma más pura de fuerza: el autocontrol. Ella, que quizás te veía como alguien predecible, aburrido o inseguro, ahora te ve como un misterio, como un hombre que tiene un mundo interior tan vasto y rico que ella no es necesaria para que ese mundo siga girando. Este fenómeno genera lo que llamamos en psicología profunda la atracción por respeto. Ella siente una punzada de arrepentimiento, no por la relación en sí, ni por los momentos compartidos, sino por haber perdido el acceso a un hombre con tal nivel de disciplina emocional y respeto propio. La mayoría de los hombres ceden, ruegan, suplican o explotan en rabia ante la frialdad de una mujer. Tú no hiciste ninguna de las tres cosas. Te alejaste en paz, con dignidad. Esa paz estoica es lo que ella ahora desea poseer, porque es un reflejo de una fuerza interior que ella misma anhela. El ego de ella ahora quiere conquistar al hombre que no puede ser conquistado. Pero para ti, este es el momento de la máxima realización estoica. Te das cuenta de que su admiración, aunque sea agradable, ya no te es necesaria para sentirte completo. Has encontrado tu validación dentro de ti mismo, y ese es el verdadero fin del juego. El silencio es la respuesta más fuerte que un hombre puede dar a quien no supo valorar su voz, y al mantenerlo, has reclamado tu lugar como el maestro de tu propio destino, un hombre que no se deja llevar por las mareas de las emociones de otros, sino que navega hacia sus propias metas con dignidad y fuerza.
Para comprender qué hacer cuando una mujer se muestra distante y aplicar los secretos de psicología oscura de forma ética y efectiva, debemos analizar cómo tu ausencia se convierte en un espejo donde ella se ve obligada a confrontar su propia soledad y las consecuencias de sus actos. Lo que estás presenciando no es un castigo, sino una lección de responsabilidad afectiva desde el silencio estoico. En esta sección, profundizaremos en el concepto de la responsabilidad afectiva desde el silencio. Te enseñaré por qué al no buscarla, le estás otorgando el regalo más grande, las consecuencias de sus actos. Te revelaré por qué el fin de su ego es el colapso de la fantasía de que puede tratar a un hombre de valor como una opción y retenerlo para siempre, obligándola a madurar. Lo que siente una mujer cuando dejas de buscarla desesperadamente es, en última instancia, un encuentro con su propia soledad. Muchas veces las mujeres y los hombres también usan a otros como espejos para evitar mirarse a sí mismos, para evitar confrontar sus propias inseguridades y miedos. Tú eras su espejo de mujer deseada, de mujer que tiene control sobre las emociones de un hombre de valor. Al llevarte el espejo de golpe, ella se queda sola con sus inseguridades, sus miedos y la realidad de su propio comportamiento errático o frío. Esta parte profundiza en el concepto de la responsabilidad afectiva desde el silencio absoluto. Al no buscarla, le estás otorgando el regalo más grande, las consecuencias directas de sus actos. Si ella fue indiferente, ahora experimenta la indiferencia absoluta de tu parte. Si ella fue fría, ahora experimenta el frío de tu silencio. El fin de su ego es el colapso de la fantasía infantil de que puede tratar a un hombre de valor como una opción y retenerlo para siempre en la reserva. Este es un proceso de maduración forzada por la realidad. Ella siente el peso de la pérdida, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no es algo que ella te hace a ti, sino algo que el destino le hace a ella como consecuencia lógica de sus decisiones. Al mantener tu estoicismo en este punto, has reclamado tu lugar como el maestro de tu propio destino, un hombre que no se deja llevar por las mareas de las emociones de otros, sino que navega hacia sus propias metas con dignidad y fuerza. Tu silencio es la respuesta más fuerte que un hombre puede dar a quien no supo valorar su voz, y al mantenerlo, has reclamado tu lugar como el maestro de tu propio destino, un hombre que no se deja llevar por las mareas de las emociones de otros, sino que navega hacia sus propias metas con dignidad y fuerza. Para profundizar en cómo despertar el interés de una mujer que se ha alejado, debemos entender que el verdadero fin de este viaje no es lo que ella siente, sino lo que tú has construido en el proceso de tu propia evolución. Al diseccionar la psicología profunda de su ego, has descubierto que el fin de su ego fue en realidad el fortalecimiento del tuyo, un ego sano basado en el carácter y no en la aprobación externa. En esta sección final, revelaré la verdadera victoria del estoicismo aplicado a las dinámicas de relaciones. Te enseñaré por qué no dejas de buscarla para que ella vuelva, sino porque has encontrado algo infinitamente mejor, a ti mismo. Te mostraré por qué tu atención es tu activo más valioso y cómo protegerla es el acto supremo de respeto propio. Llegamos al final de este viaje psicológico. Hemos visto cómo el desconcierto se convierte en ansiedad, cómo la ansiedad se vuelve nostalgia purificada y cómo la nostalgia termina en un respeto tardío y una admiración genuina. Pero lo más importante de todo este proceso no es lo que ella siente, ni cómo su ego se colapsa. Lo más importante es lo que tú has construido en el proceso de tu propia evolución. Al entender lo que siente una mujer cuando dejas de buscarla desesperadamente, has descubierto que el fin de su ego fue en realidad el fortalecimiento del tuyo, pero de un ego sano, basado en el carácter, en la disciplina emocional, en el respeto propio y no en la aprobación externa o en la validación efímera. No dejas de buscarla con la esperanza oculta de que ella vuelva arrastrándose rindiéndose. Dejas de buscarla porque has encontrado algo infinitamente mejor, a ti mismo. Has encontrado tu centro, tus metas, tu dignidad y tu fuerza interior. El silencio absoluto no es una táctica de manipulación, es la respuesta más fuerte y digna que un hombre puede dar a quien no supo valorar su voz, su tiempo y su energía. Al recuperar tu atención, has recuperado tu activo más valioso. Estás enseñándole a través de tu ausencia cómo debe ser tratado un hombre de valor, y esa lección es un fuego que quema su orgullo y la obliga a revaluar todo lo que daba por sentado. Este es el proceso de maduración forzada. Ella siente el peso de la pérdida y por primera vez el silencio no es algo que ella te hace a ti, sino algo que el destino le hace a ella. Has dejado de ser la víctima de su juego para convertirte en el maestro de tu propio destino. Si este análisis te ha ayudado a recuperar tu centro, suscríbete al canal. Recuerda, tu atención es tu activo más valioso. No se lo regales a quien no sabe qué hacer con él. Mantente firme, mantente estoico.